Baco Club, a beneficio de la Fundación. Baco Club, compromiso con la educación. De 19 a 21 horas, en el Club Sirio Libanés se degustarán vinos blancos, rosados, tintos, espumantes, cócteles con vino y mucho más. Para sumarte a esta acción solidaria, comunicate al 011-4584-2227 o vía mail a marketing@bacoclub.com.ar. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018, miércoles 15 de agosto. Transmitimos en el día de hoy, en el día de la Asunción de la Virgen María, la Inmaculada siempre Virgen María, Madre de Dios, terminados el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y todos los 15 de agosto se celebra en la fe católica con solemnidad este día. Dijo el Papa Francisco: María no está lejos de nosotros, no se separa. María, por el contrario, nos acompaña, lucha por nosotros, sostiene a los cristianos en el combate contra las fuerzas del mal. Feliz día de la Asunción de María. Y ahora nos vamos a meter en la cosa dura. Y ahora en el barro. Lo tenemos a Roberto Manrique preparado con toda la artillería. Roberto. Bueno, vamos a rezar todos para que la Virgen María nos cubra de esta maldición que tenemos, que es el mal enquistado en la sociedad de los que tienen el poder. Entonces, aparte de hacer las diligencias, porque como decía, nos enseñó nuestro Maestro Supremo, a Dios rezando pero con el mazo dando, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a rezar para que la Virgen María nos ampare y ampare a todos los que están más duros que nosotros viviendo, y vamos a seguir peleando por la verdad, por la justicia, por el amor a nuestro pueblo, a nuestros hijos, y vamos a rezar porque fortalece espiritualmente, no para pedir milagros se dan cuando Dios quiere, pero sí para fortalecer el espíritu y estar guapos y duros frente a la diligencia de la gente mala, ¿viste? Un viejo refrán dice: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Yo no creo que sea así. No, es una mentira. Yo creo que los pueblos tienen los gobiernos que se le parecen, que es peor. No, lo que pasa es que un pueblo es un conglomerado de individuos donde hay de todo. Es como una gran torta, donde hay un pedazo de torta que es un triángulo chiquito, que son la mala gente, y el resto, la mayoría, son pecadores como todos, pero trabajadores. Como los ladrillos, barro y paja, y bosta. Las tres cosas se juntan. Bueno, en fin, mientras los bancos, hablando de maldad, ¿no? Mientras los bancos ganaron, según informes fehacientes, más de 10.000 millones de pesos en el último año, nuestra economía se cae a pedazos y da lugar a que el gobierno salga corriendo a eliminar de sus ofertas financieras a las ya famosas LEVAC. O sea, le dieron el raje a las LEVAC, que dejaron en el mercado. Las medidas recesivas de nuestro desarrollo ahora también le toca a los protegidos exportadores. La novedad para los exportadores es el decreto de necesidad y urgencia sobre la industria aceitera, que va a perjudicar a los ojeros
y producirá un cimbronazo negativo en los productores, ya que la industria es favorable a un desarrollo. Si los márgenes satisfacen los gastos, bien, y si no, no es negocio. Caso contrario, es probable que se produzca una crisis estructural para el polo agroexportador con epicentro de Santa Fe. La medida del gobierno de suspender por 6 meses la reducción de medio punto sobre las retenciones a la harina y al aceite, según la Cámara de la Industria Aceitera, pone a esta industria en serios peligros de subsistencia, al reducir drásticamente la rentabilidad de ese sector. Andrés Alcaraz, vocero de esta organización, agregó: algunas plantas podrían cerrar sus puertas y con esta medida se penalizan 30 años de industrialización del campo. Se suma a esta medida anticrecimiento el informe de la Cámara de Construcción de Rosario, que suspendería varios proyectos de terminales agroindustriales en carpeta que quedarían suspendidas por esta medida. Ya amenazó el gobierno que el año que viene no va a haber ninguna inversión en construcción. Bueno, la Cámara critica esta visión fiscalista, ya que esta medida tendrá como consecuencia directa la paralización de las exportaciones, afectando la recaudación y poniendo en peligro a toda la región. El campo advierte que caerán las exportaciones y se podrán perder mercados. La Cámara agrega que esta medida no hará más que agravar el déficit comercial y limitar la principal fuente de obtención de divisas. O sea que esta gente, aparte de sabotear al país, de sabotear a los trabajadores, se sabotea a sí misma, porque van a entrar menos divisas si exportan menos. No entiendo qué hacen. Nadie puede entender qué hacen. Bueno, potenciando la vulnerabilidad de la macroeconomía argentina. Este gobierno no solo no alienta la producción, sino que además pone trabas, porque este tipo de medidas conduce a la primarización de nuestra economía, ya que los derivados de harinas proteicas y aceites representan 1/3 del total de las exportaciones argentinas. Se sabotea al país y a sí mismo. Yo no alcanzo a entender. ¿Qué significa esto? Mayor dependencia de unos pocos destinos de nuestras exportaciones. Tenemos 65 destinatarios de harina de soja, o sea, clientes. Los 10 primeros se llevan el 61%. Tenemos 50 destinatarios de soja, de las cuales los primeros 10 se llevan el 91%. Pero en el caso del poroto de soja, los primeros 10 se llevan el 91%. Pero en el caso del poroto de soja, solo tenemos 11 clientes, de los cuales el 90% va a China. O sea que nos limitan inclusive el desarrollo. La Cámara que nuclea este sector espera que esta medida dure poco tiempo, para evitar mayores perjuicios a toda la industria, a los trabajadores, a los pueblos aledaños y evitar sí, también desocupación. Desgraciadamente, el panorama no solo muestra lo erróneo de la política fiscalista, que maniata la producción con medidas recesivas, sino que se suma a los escándalos políticos en sus propias filas, entre parientes y empresarios amigos del gobierno, que están en la picota por coimeros, lavadores de dinero negro, evasión de impuestos y cohechos con funcionarios del gobierno anterior. Dicen cohechos, pero en realidad, como decía Diego el otro día, son asociaciones ilícitas, o sea, no solamente cohechos. Y aunque aún no han sido condenados, solo imputados, con esa egresosa fórmula de arrepentidos, esconde la verdadera carátula que sería asociación ilícita para cometer una estafa o una defraudación. Así habla la ley, ¿no? Asociación ilícita para cometer una estafa o una defraudación. A todo esto, la oposición se encuentra dividida con respecto al tema Cristina y sus acusaciones por Bonadío. Algunos hacen los tontos, otros acompañan a Macri a viajes, otros están a favor, y muchos quieren su desafuero, pero otros se oponen, y después reciben su condena. Fundamentalmente, para legalizar la ley que obligaría a los imputados condenados a devolver el dinero mal habido, tendría que rehacerse la ley que obligue a devolver la guita mal habida, donde seguramente caerían muchos oficialistas y también opositores que fueron socios de estas maniobras dolosas en contra de la nación. Bueno, acá sí se puede emplear la famosa frase evangélica: el que esté libre de pecado, que te arroje la primera piedra. Seguro que no van a ser muchas piedras que las que le caigan a aquellos imputados, porque realmente la corrupción es masiva.
Desgraciadamente no es solamente del gobierno de Cristina y el gobierno actual, sino que es endémica. Y si no logramos erradicarla, que es la pelea fundamental, seremos parte de los Estados Unidos del Sur. Oye, cuidado con ese pez, chicos. Similar a Puerto Rico y otras colonias anglófilas cuyos pueblos se entregaron mansamente a los manejos del imperialismo. Hasta acá el aporte de hoy, y bueno, veremos cómo nos va, qué va a ser. Así que bueno, como cuando quieran, seguimos dialogando y haciendo todo lo posible para mejorar nuestra situación. Perfecto, Roberto, sí, la verdad que es un momento difícil y lo peor de todo es que se nota que no hay reacción dentro de todo el cuadro o alianza, se podría decir, sí, que nos gobierna. La verdad que es tristísimo y bueno, con todos estos datos de inflación y cada vez cuesta todo más. Pero bueno, seguimos en contacto y nos hablamos. Bueno, siempre a tus órdenes y en diálogo con cualquiera de los invitados si me necesitan en este teléfono. Un abrazo. Igualmente Roberto. A todos y también a toda la gente que nos ha halagado con su presencia. Gracias. Y como prometíamos a través de Facebook, que decíamos que iba a estar con nosotros, está con nosotros el diputado mandato cumplido Juan Carlos Díaz Roy, que además de ser un hombre militante de toda la vida del peronismo, es un especialista en todo lo que hace al tema que más nos duele a los argentinos, el abandono de los jubilados. Juan Carlos, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por invitarme, un gusto estar con ustedes. Bueno, contanos un poquito qué vamos a hacer con los jubilados, aparte de tratar de eliminarlos, no dándole los remedios, dándole un aumento miserable del 6.8 cuando la inflación subió al 16 y le prometieron que la inflación la iban a superar. Bueno, es la concepción liberal. Decía Cristina Lagarde ya hace más de 2 años que el problema de la economía mundial son los viejos. Y tenemos que hacer algo ya. Matarlos. Dijo. No se animó a decir tanto, pero casi. Pero en este caso, ¿qué es hacer algo ya? Es simple, que pagarles menos, que se enfermen más y que se mueran antes. Que se mueran antes, que no vivan tanto tiempo, que no sobrevivan. Como si no fuera una tendencia natural en el hombre sobrevivir y aferrarse a la vida hasta el final, ¿no? Al perder la calidad de vida, al perder los remedios, al perder ingresos, aquello que decía Evita, las tribulaciones de la vida pegan muy fuerte en la tercera edad. Sí. Las tribulaciones habituales de la vida, que para un joven son fáciles de superar, ya para nuestra edad, ya los jubilados nos pega mucho. Así que este es el objetivo. No es que haya un error, ellos vinieron a hacer esto. Macri vino con un proyecto que se puede sintetizar en 3 conceptos centrales. Primero, endeudar al país en 400.000 millones de dólares. Segundo, que todos los trabajadores argentinos ganen menos. Y tercero, que todos los jubilados argentinos ganen menos. Lo está cumpliendo a rajatabla. Y en esto, lo que realmente es muy preocupante es el anuncio o lo que dejó entrever anoche Duhovne, cuando dijo: la gente, tipo Mirta, ¿viste? Que se apropian de la opinión de la gente nos pide que les saquemos la jubilación a todos los que tuvieron moratoria que les regalaron los Kirchner. Este es el concepto. O sea, hay 3,5 millones de personas que tienen la moratoria. La gente, que sería más que estos 3,5 millones, no sé cómo se contactan con Duhovne, les pide a Duhovne que le saque la moratoria a 3,5 millones de personas que tienen la jubilación, que tienen derechos adquiridos, y evidentemente está pensando en cómo sacarle. Obviamente que es un ataque, ellos siempre juegan esa técnica que yo llamo el Macri bueno y el Macri malo, ¿no? Un recurso dialéctico, ¿no? Sí, Esta cosa de echar la dialéctico. culpa Y a la gente. lo que no reconocen, Juan Carlos, es que toda esa gente trabajó toda su vida, pero los patrones no aportaron. Entonces encontraron que no tenían aportes, o tenían muy pocos aportes. Exacto. Y por lo tanto, además no se la regalan, porque de lo que le pagan le están descontando lo que no pagó. Claro, y además hay una cuestión que es central en esto para entender. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de nuestro sistema previsional?
El nuestro es un sistema previsional de reparto asistido, con un fondo de capitalización colectiva como garantía. Voy a desglosar la primera parte, un fondo de reparto asistido. ¿Qué quiere decir esto? Que como la situación del tipo de trabajo personal en las sociedades modernas pasó mucho al rubro servicios, ya no existen posibilidades de sistema de 4 trabajadores activos por un jubilado. Esto ya quedó en la historia. De modo que no hay forma que con los aportes y contribuciones de los empresarios y la patronal en un momento dado en un país se financie una jubilación más o menos digna para los trabajadores. Así que se apela a la tercer pata de financiamiento, que son los impuestos. Estos que ellos dicen que les regalamos han cotizado toda su vida, no solo más allá de que sus trabajadores circunstanciales no les hayan depositado, pero cada vez que han comprado un litro de leche, un kilo de pan, un kilo de carne, han cotizado al sistema de seguridad social. Y esto es lo que le da la legitimación activa a las moratorias y también a la asignación universal por hijo. Este debate ya se planteó cuando la asignación universal por hijo. Resultaba que los hijos de los trabajadores en blanco, además de tener el beneficio de que sus padres tenían trabajo en blanco, recibían una asignación familiar que era financiada también por el aporte de impuestos de todos los hijos de los trabajadores negros que no tenían asignación familiar. Es decir, el hijo del trabajador en negro no solo no tenía asignación, sino que además aportaba para que aquel que tenía la suerte, cuyo padre tenía trabajo en blanco, además tuviera un beneficio. Y esto es lo mismo con los mayores adultos. De modo que el tema de la moratoria queda muy claro que es una cuestión ideológica. Es una cuestión ideológica de la solidaridad y del sistema de reparto contra el egoísmo del todos contra todos y que cada cual se salve solo. Claro. Sí, y todos los gobiernos, desde que yo tengo uso de razón, han metido la mano en las cajas de jubilaciones. Y se llevan los fondos de los jubilados y le ponen papeles pagaré. Sí, la gran crisis del sistema previsional fue cuando la hiperinflación que fraccionó liquidó todos los ahorros que tenían los trabajadores, las cajas de trabajadores, ¿no? Esa fue la gran crisis. Cuando viene Alfonsín ante la deuda histórica contra los jubilados deja una gran deuda, 14.000 millones de dólares, hace que Menem emita estos 14.000 millones de dólares de deuda, emite en papeles que son usados y comprados por las empresas extranjeras y los compraron al 30% y los cotizaron al 100% para la compra de el desguace que hizo Menem de los bienes de las empresas argentinas, o sea, para comprar aerolíneas, para comprar YPF, telefónicas, aguas, etcétera. Así que siempre han usado, es cierto. Pero lo notable es que nosotros cuando hacemos desde Néstor Kirchner un sistema, ha sido el mejor sistema previsional de América Latina, pero lejos, pero muy lejos. Un sistema que tenía la mejor mínima, la mejor media, que tenía la mayor cobertura, más del 97%, y tenía la mejor fórmula de movilidad de América Latina. Yo en esto también le quiero explicar, aprovechando tu gentileza, a los oyentes. No es que cuando nosotros hicimos la fórmula de movilidad jubilatoria, que prescribe la Constitución, no dice cuál, pero dice tiene que ser móvil, nosotros utilizamos dos parámetros, el aumento de los salarios y el aumento de la recaudación previsional. ¿Por qué? Por lo que expliqué antes, porque como nuestro es un sistema en que hay aportes, contribuciones e impuestos, es lógico que el jubilado siga la suerte de los sueldos y de los impuestos que son los que lo financian. Por esto es que nuestra fórmula fue durante 7 años de vigencia, los 7 años fue superior a la inflación, los 7 años, aún el año de 2014 de la gran crisis fue superior a la inflación. ¿Y esto qué tiene que ver? Cuando vino Macri, yo presenté un proyecto para que incorporar a esta fórmula un piso, que es el de la inflación. Es decir, una cláusula gatillo. Si realmente se quería hacer una reforma a favor de los jubilados, era simple. Hacíamos la movilidad con una cláusula gatillo. Cuando hicieron la cláusula gatillo, a fines de diciembre,
como veían que eso iba a ser muy alto, le agregaron, como si fuera algo positivo, como hacen siempre ellos, la reforma Pichetto. Pichetto ya sabemos a quién responde, ¿no? Pero Pichetto incorporó entonces salarios medidos por el RIPTE. Ampliando la explicación a los oyentes, en la fórmula original del kirchnerismo y de Vudú, y que yo representé en la Comisión de Previsión, se ajustaba por recaudación provisional y por salarios. Los salarios se podían medir o por el INDEC, índice de salarios, o por el RIPTE. El RIPTE es un índice que maneja el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se refiere no a todos, pero sí a algunos de los trabajadores en blanco. Pero nosotros le pusimos el que fuera más beneficioso para el jubilado. Durante esos 7 años siempre tuvimos que usar el RIPTE, porque el INDEC, porque el RIPTE nunca fue más beneficioso para los jubilados. Entonces, cuando Pichetto dice, no, 70% por inflación y 30% por el RIPTE, está condenando a que los jubilados siempre la movilidad sea por debajo de la inflación, siempre. ¿Por qué? Porque en esos convenios no hay cláusula gatillo. Al no haber cláusula gatillo, que así se resolvería por lo menos una parte, dejamos los jubilados fuera de los avatares de la política, por lo menos con respecto a la inflación, sin contar que la inflación de los jubilados es diferente, ¿no? Ahora encima los jubilados están sufriendo el recorte de los medicamentos. Exacto. Por parte del ANSES, porque estos muchachos han dejado que los laboratorios aumenten los precios todas las veces que se quiera, discriminadamente. Por lo tanto, en estos 6 meses los medicamentos de un diabético, por ejemplo, que salían 400 pesos a principio de año, ahora valen 3.000. Sí. Entonces le están recortando. Las tiritas para poder medirse la glucosa ya no son gratis. Dan un porcentaje chico y después el resto las tenés que pagar. Y los jubilados no pueden pagar las tiritas, valen una barbaridad, valen como 900 pesos. Por eso es que nosotros decimos, la gran mayoría de los provisionalistas, que el costo de vida del jubilado es mucho mayor que el del activo, porque el tipo de remedio y el tipo de alimentación que tiene el jubilado es más caro. Entonces, por si fuera poco que ellos, para calcular la movilidad no tienen en cuenta ni siquiera la inflación, pues la inflación menos la diferencia con el RIPTE, pero aparte esto tampoco refleja el costo real de la canasta. De modo que este es el problema de los jubilados. Pero esto que ha dicho Duhovne el otro día, que le van a sacar la moratoria a los jubilados, que por moratoria, bueno, esto es una barbaridad, y yo creo que sería el punto en el cual los jubilados, yo milito también en la Confederación de Jubilados de la República Argentina, que dirige Carlos Valle, y a lo largo y lo ancho del país estamos movilizándonos para oponernos a esta barbaridad, ¿no? Si esto se produce, yo creo que sería el crack final del sistema, y yo creo que el pueblo argentino no va a soportar que te saquen. Ya una vez nos bajaron el 13%. Sí. Un poquito antes de la crisis del 2001. Ahora quieren congelar la asignación universal por hijo y bajar también 10.000 millones de pesos del sector de jubilados, con lo cual seguramente van a querer hacer algún congelamiento con los que tienen moratoria. Ya lo hicieron con la mínima, porque lo grande de estos tipos que han construido un mito, un relato, es que faltan tanto, la verdad, mienten tanto, que se hace muy difícil, y como controlan los medios y controlan la justicia con el blindaje mediático, el blindaje judicial. El blindaje mediático se llama agnotología, que es la difusión de la mentira o de la ignorancia, y el blindaje judicial se llama lawfare, que es utilizar la justicia a través de jueces y fiscales abyectos, generalmente a quienes no les corresponde la competencia ni la jurisdicción, jueces incompetentes como Bonadío, que se dedican a una verdadera cacería humana, violando todos los principios del derecho, desde el principio básico, que es la presunción de inocencia, el artículo 18 de la Constitución Nacional, hasta, mira, en el caso de los jubilados, por ejemplo, ¿por qué es inconstitucional la ley que modificó la movilidad? Yo tenía un profesor, que era el doctor Napoli, en el 66, en el año 66, discípulo de aquel primer, Silenci Stagni fue el primer gran
por lo menos el que primero publicó grandes libros sobre seguridad social, que provenía seguramente del fascismo, de algún lugar, venía de Europa. Y lo primero que nos enseñaban era que el estatuto del jubilado era la ley vigente al cese. Esta es la piedra angular del derecho previsional. El que no entiende esto, no entiende nada de lo que fue nuestro derecho constitucional hasta diciembre. Y ojalá Lorenzetti escuche esto y aplique las enseñanzas de Silenzi y Estañi y de Napoli, porque él también habrá estudiado en base a eso. ¿Qué significa esto? Que cuando la ley vigente al cese de la relación laboral o al principio de la relación del jubilado, significa que se ha incorporado una serie de acciones y de derechos ese día. Entre esas acciones y derechos está la determinación del haber inicial, que debe ser vigente de acuerdo a la ley vigente al momento que el hombre se jubiló, y la movilidad jubilatoria, que debe ser de acuerdo a la ley, a la fórmula de movilidad que tenga en el momento que se jubiló. Esto se incorpora al patrimonio del jubilado. Es como en términos de ellos, a la propiedad privada del jubilado. Es un derecho adquirido e inamovible. Por la cláusula de progresividad que está en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales y en nuestro Código Civil, que dice que los derechos sociales nunca pueden retrotraerse, o sea, cuando un sector ha conseguido un avance, un derecho social, nunca puede ir para atrás. Si se reformara la ley la ley de movilidad jubilatoria, solo se puede aplicar a los futuros jubilados, nunca a los actuales jubilados, porque los actuales jubilados ya tienen derechos adquiridos. Ya tienen derecho adquirido, esa fórmula está incorporada a su patrimonio. Así que esta es el motivo entre estas dos cosas que yo le doy, que son cuál es la naturaleza jurídica de nuestro sistema y cuál es la naturaleza jurídica del derecho al jubilado, es la explicación de por qué todo lo que están haciendo es una violación flagrante a las leyes provisionales y al sistema constitucional argentino. Ahora, esto de Duhovne, de pretender sacarles la jubilación a los de la moratoria, además mintiendo, diciendo hay 3,5 millones de jubilados con la moratoria. Al contrario, cuando ellos ahora eliminaron la moratoria y pusieron una pensión, una PUAM, pensión universal al adulto mayor, están cometiendo una barbaridad. Una barbaridad porque, basada también en mentiras, ¿no? La primera gran mentira que ellos hicieron fue con la reparación histórica que empezó este trámite, diciendo que le están pagando a 1 millón de jubilados una reparación. Es mentira, no le están pagando a 1 millón de jubilados. Nunca nos quisieron dar los números y si alguien está escuchando, por favor, si la ANSES puede proveernos los nombres y apellidos de ese 1 millón de jubilados que dice que le están pagando. Y además, ¿por qué le están pagando? Y ahora se termina un plazo, porque lo que la ley le autorizó es solo a pagarle a aquellos que tienen una homologación judicial de un convenio. Bueno, lamento informarle que no hay ni 50.000 homologaciones judiciales en la ANSES, de modo que si le están pagando, primero, no creo que le estén pagando 1 millón. Segundo, si le están pagando 1 millón, están cometiendo un delito con 950.000. ¿Por qué? Porque en lugar de pagarle a los que le estén pagando, lo que tienen que hacer es no hacer la quita de más del 10% que hicieron con el llamado empalme por la movilidad jubilatoria y que este año se suma con más de un 8,5% que perjudica a los jubilados la nueva fórmula de movilidad. Esta es la realidad. Y también mienten cuando han anunciado que le están pagando a 1 millón de jubilados de la mínima que tienen 30 años de aporte. ¿Y sabe por qué? Porque no hay 1 millón de jubilados de la mínima que tengan 30 años de aporte. Porque si hay 3,5 millones de jubilados de la mínima, 3.800.000 y 3.500.000 son de moratoria, como máximo puede haber 100 o 200.000 jubilados de la mínima que tengan 30 años de aporte, que son casi todos los casos de los profesionales y los autónomos de tiempo antiguo, los empresarios y demás que antes tenían la vieja caja de autónomos y la caja de profesionales. Así que en esta sarta de mentiras pretenden sí invocar un costo grande. Quieren ahorrar 10.000 millones de pesos más el año que viene, aparte de lo que ahorrarían ya, de lo que ya ahorraron con la asignación universal por hijo al sacarle porque ahora pagaron por 30 días. Le han sacado a la asignación universal por hijo del norte y del sur el beneficio por zona inhóspita. Entonces ahora, seguramente dentro de 30 días lo van a imponer igual,
o dentro de 60 días, porque ellos siempre hacen la misma jugada. El Macri bueno, el Macri malo. El Macri malo aparece primero y dice, hay que pagar 1 millón. El Macri bueno dice, no, ganaste, ahora vas a pagar solo 150.000. Siempre han hecho ese tipo de jugada, esa forma de presentar sus medidas, creyendo que todos nosotros nos comemos el sapo, y además tienen la virtud de lo que ellos anuncian ya lo dan por hecho. Entonces después actúan como si eso estuviera hecho. Eso no está hecho, lo están haciendo. Por ejemplo, estos 100 mil millones de pesos que le han sacado con la fórmula de movilidad a los actuales jubilados. Pero además ya han conseguido cosas con eso, si es que no revocamos esa ley. Nadie más se va a poder jubilar. Hasta los 70 años no te vas a poder jubilar. Claro, porque aumentaron la edad. Aumentaron la edad, pero aparte de eso, bajan la posibilidad de aplicar el RIPTE. La gente se estaba jubilando con un 60-65% del promedio de sus haberes. Los de la mínima estaban cobrando el 82% del salario mínimo vital y móvil. Primero intervinieron el salario mínimo vital y móvil. Ya no se amplía por la fórmula de movilidad jubilatoria, sino que ellos lo determinan por decreto. Y entonces ahora tenemos el salario mínimo vital y móvil es de 12.500 pesos, cuando todos sabemos que el índice de vida está por lo menos en los 20.000 pesos. Pero no hay ningún jubilado que cobre esa plata prácticamente. Prácticamente no hay. Si llegan a los 8.500 pesos, saltan en una pata. Sí. Estos son los 3,5 millones de la mínima, y a eso se le tiene que sumar igual. Nuestro sistema era tan bueno realmente, que para que tengamos una idea, un parámetro. El jubilado de la mínima cobró el 1 de diciembre del 2015 $609. Hoy el jubilado de la mínima, que es la PUAM, no llega a cobrar $250. Esta es la realidad. Ha perdido un poder adquisitivo tremendo. Lo mismo el de la media, lo mismo el de la máxima. Al de la máxima no le preocupa mucho porque está en un lugar en que hace diferencias con otros ingresos, ¿no? Ahora, si le cobramos impuesto a las mineras, que se lo sacó el gobierno, le podríamos pagar a los jubilados el 82%. Bueno, yo sobre eso quiero explicar algo. El 82% se ha pegado, pero no tiene que estar pegado. 82 significa cuánto se determina el haber inicial. Y móvil es otra cosa, es la movilidad. Si fijamos un 82% va a tener que ser para futuros jubilados. Para eso tenemos que hacer los números. Pero aunque no lleguemos al 82%, aunque estemos pagando el 60 o el 65% es una cosa, pero con esto se va a pagar el 30% al promedio de los 10 años. Y se va a dejar el 82%, ellos dicen que van a dejar el 82% para los beneficiarios de la mínima que tengan 30 años de aporte, que no hay. Igual el salario mínimo no supera los 10.000 pesos. Y ahora lo pusieron en 12.500 para más adelante. Ahora llegó a 10.000 desde julio y va a ser 12.500 en septiembre, con lo cual nosotros ya sabemos que pero además tiene una característica con el salario mínimo. ¿Cuál es la jubilación mínima? Los que tienen 30 años de aporte de la mínima tendrían un escalafón, que sería el 82%. Los que no tienen los 30 años de aporte, que son casi todos los de la mínima, están por debajo. Y por debajo aún está la PUAN que no llega a 6.000 y pico de pesos. O sea, que no llega realmente a $300. Entonces, ese es el cuadro. Ahora, ¿cómo nos oponemos? Salvo que haya una decisión política. Porque, por ejemplo, uno sufre y lamenta. Tuvimos grandes debates, por ejemplo, lo del Frente Renovador, pero le votaron todo. Lamentablemente Mirta Tundi y compañía le votaron todo. Después en la televisión se manifiestan en contra, pero en realidad fueron al recinto y le votaron todo. El llamado peronismo federal también, la gran mayoría, lamentablemente. Entonces estamos en un momento en que la realidad del pueblo no se compadece con la calidad de sus representantes. Muchos de esos representantes que fueron elegidos para hacer oposición se vendieron o por vaya a saber qué causa cambiaron de versión y terminaron jugando para este neoliberalismo feroz. Esto es grave. ¿Es un intento de volver a poner en marcha las AFJP, privatizar la jubilación? No, yo pienso que sí a la larga, pero ellos querían hacer la AFJP en aquel momento para hacer un fondo de capitalización. Nosotros hicimos el fondo de capitalización. Al 1 de diciembre teníamos $70.000 millones. Ahora quedan solo 48.000 o 55.000, según lo que no nos informan.
pero más o menos lo que se estima. Entonces ellos están usando el fondo de capitalización, inclusive hacen una maniobra dispersiva sobre el tema de venta de acciones, que es lo que menos hacen. Ellos están usando esta plata, dándole a sus propios fondos de inversión y ganando pequeñas, pero constantes comisiones de la inversión de estos fondos. Ahora le han prestado 16.000 millones de pesos al Estado, que no está mal, pero lo que estaría bien es que el Estado le pague como el 45% a los jubilados. Como le dan a los que vienen a hacer la inversión de ellos afuera. confunden adrede, pretenden hacer confundir lo demás. La naturaleza jurídica del FGS, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, no es del Estado. Es un patrimonio de afectación, como diría la doctrina alemana, que pertenece a trabajadores y a jubilados. No puede el Estado actuar con por ejemplo, esta gran crisis que hubo, en que de pronto aparecieron 20.000 millones de pesos o de dólares que se convirtieron en pesos para parar la corrida de los depósitos, salieron del FGS, se lo dieron se lo dieron como préstamo pactado en tasa de interés al 27% a una empresa. Esa empresa invirtió al 27% cuando tenía las LEVAX al 45%. Esto es lo que hacen diariamente, cotidianamente. Allí es donde ellos están trabajando. No sé si volverán a hacer la FJP. Lo que pasa es que hay una cosa que es evidente: con esto van a ir fundiendo el sistema público, y en 3-4 años no va a haber más fondos de garantía y sustentabilidad, y las jubilaciones públicas van a dar el 30% como en Chile. Entonces allí sí van a volver, van a venir y le van a decir a los de grandes ingresos, a los de grandes ingresos le van a decir: señores, su futuro es una jubilación privada. No se va a dar en la forma que se dio antes, pero yo creo que este es el mecanismo, ¿no? Ahora, el programa económico que se parece al de la época del pacto Roca-Runciman, sí, al que puso Onganía en vigencia en su momento, a los que después continuamos haciendo. No han aprendido nada de todo lo que sucedió. No, lo que aprendieron es cómo volver. Es increíble que el pueblo argentino haya vuelto a votar el 2001. Esto es lo que se ha vuelto a votar, el 2001, la vuelta a todo esto. Y antes de eso, el 2001, se volvieron a votar las otras cosas, ¿no? Lo que ya habíamos vivido, como dijiste antes. La venimos viviendo hace tiempo. Y lo que nadie entiende, inclusive con esta crisis de los cuadernos, esto. El problema macroeconómico argentino aparece en el 82, cuando se forma el Círculo Rojo. ¿Qué fue el Círculo Rojo? Esto es lo que tenemos que hablar y explicarle a la gente. El Círculo Rojo se forma cuando los militares pierden Malvinas, tienen que convocar elecciones y los llaman a un gran grupo de empresarios, pero sobre todo a 60 o 70, están los nombres en el estudio de Alejandro Olmos y en la denuncia que hizo Alejandro Olmos, y le dice: señores, tengo que entregar el poder, tenemos que entregar el poder. Vamos a hacer un último negocio, ¿sí? Díganme cuánto deben ustedes en forma privada. En ese momento el Estado argentino debía solo 20.000 millones de dólares. Y en un día pasó a deber 40.000. Porque en un día, con un informe de Melconiani, de Cavallo y compañía, se hizo cargo la nación de un seguro de cambio para garantizarle a los acreedores externos privados que iban a cobrar. Lógicamente ninguna de las empresas pagó y todo terminó refinanciándose en todas las deudas. Allí empieza el gran drama macroeconómico argentino. Ningún país puede trabajar bien con un 100% de deuda sobre su PBI. Nosotros debíamos el 50%, que era algo manejable. Bueno, ahora pasamos de ver el 100%. Y todo eso siguió posteriormente el megacanje de blindaje, otros 65.000, y ahora estos 150.000 que inventó Macri. Esa es la madre del borrego. Todas las demás cosas son secundarias y derivadas de esta. Absolutamente todas las demás cosas son todas técnicas secundarias. La madre del borrego es la deuda externa. Y encontraron un hombre como Néstor y como Cristina, que fueron a la ONU y le dijeron: no nos maten porque los acreedores no pagan. Y Néstor, en una exposición brillante, desarrolló la teoría del riesgo, de asumir el riesgo, ¿no? El riesgo del usurero que le presta a alguien que sabe que no le va a pagar, y Néstor dijo: bueno, tiene que ser un riesgo compartido. Tienen que compartir ¿qué es la teoría de la lesión enorme o del abuso del derecho de nuestro Código Civil? Todo esto es de lo que no se habla. Y se pretende que por ese pequeño porcentaje de deuda, bueno, que quedó con los fondos buitre, que lo pagaron multiplicado por 3,
se permitió la caída de nuestro gobierno, ¿no? Hacemos un pequeño corte y seguimos con el doctor Díaz Roy. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Si sos jubilado o pensionado, recordá completar el trámite de la reparación histórica antes del 31 de agosto. Es muy sencillo. Ingresá en anses.gov.ar y seguí los pasos. Si necesitas ayuda, acércate a una oficina de ANSES o llámanos al 130. ANSES, Presidencia de la Nación. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Y bueno, ya estamos acá en la recta final, podríamos decir, los últimos 15 minutos. Juan Carlos Díaz Roy, estábamos hablando un poco del tema de los jubilados. La emergencia previsional. ¿Qué vamos a hacer con los jubilados? Aparte de eliminarlos. Lo ideal sería que todos los jubilados hagamos juicio. Lo ideal sería encontrar un patriota como fue el fiscal de Bedia que accedió a nuestros reclamos e inmediatamente fue cambiado. Con esta justicia, la verdad es que, como digo siempre, el blindaje judicial, que se llama la agnotología, que es la difusión de la mentira, y el blindaje judicial, que es el lawfare, que es la acción de la justicia en contra de los dirigentes opositores, es lo único que explica, digamos, la vigencia de este gobierno, ¿no? Claro. Pero con los jubilados nosotros tenemos que trabajar a lo largo y a lo ancho del país, fortalecer las organizaciones de jubilados. También hay que fortalecer la acción de las secretarías previsionales de los sindicatos. Deberíamos entre todos ir a un estadio de organización. Yo quiero convocarlo seguramente el 20 de septiembre, Día del Jubilado. Vamos a hacer una acción importante, pero desde los jubilados, donde deberían estar también todos los sindicatos y las agrupaciones políticas. Así que creo que llegó el momento que los jubilados se muevan. Hay muchos compañeros de distintos tipos que están trabajando fuertemente el tema. Si dejamos que esto pase sería vergonzante. Nos decía Sampay que la moral de un pueblo se mide de acuerdo a cómo se trata a los viejos. Eso decía Arturo Sampay, que la moral de un pueblo se refleja en la forma en que, y lo dijo el día que sancionó en la Constituyente del 49 los derechos a la ancianidad, ¿no? Así que nos queda esto. No es grato ya llegando a viejos tener que volver a pelear, pero bueno, hay que volver a pelear porque nosotros no podemos
No podemos admitir el fin del sistema previsional argentino. No podemos admitir que los nuevos... Porque el problema también es más grave, el de los trabajadores actuales, no se van a poder jubilar. No, los si chicos, se jubilan a los ellos, 70 años los jóvenes, van a tener el ¿qué van a 30% hacer? de tasa de sustitución, con lo cual no van a poder vivir. Con lo cual la Argentina, en vez de tener adultos mayores que crezcan, que lleguen a los 80, 81, 82, 83 años de expectativa de vida, cada vez va a ser menor. Ellos quieren esto que dijimos hoy, ¿no? Que pagarles menos, que se enfermen más y que se mueran antes. Esto es muy claro, y lo de Duhovne anoche fue tremendo. Lo otro de las organizaciones de jubilados que tenemos que tener muy presente es la defensa del FGS. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad, lo vuelvo a explicar, es patrimonio de los trabajadores y de los jubilados. No es del Estado, como creen ellos. No es un bien del Estado. Tan así no figura en el presupuesto, está bajo la línea de presupuesto. No puede el interventor del FGS, en materia previsional, el director ejecutivo del ANSES no tiene facultades discrecionales, tiene facultades regladas. No le puede pagar a ningún jubilado ni un peso más de lo que le tiene que pagar, ni un peso menos. Cuando ellos hacen esta distracción de decir, hacerles creer, le estamos pagando a 1 millón de jubilados, cifra que no nos consta, pero además si nos consta no nos explican por qué y cómo es la cifra, cómo calcularon su reparación histórica. Por eso yo firmemente digo que ni son 1 millón ni le están pagando nada, pero al mismo tiempo le sacan el 14% con el empalme de la movilidad, cuando lo más lógico es decir, en vez de hacer esta laraca que también pretende generar una grieta dentro de los propios jubilados, si algunos iban a ser beneficiarios y otros no, para conseguir que algunos lo defiendan. Pero en lugar de eso, hubiéramos hecho, yo se lo dije a Basavilbaso, se lo repito siempre, pongamos la cláusula gatillo de los jubilados y punto, por lo menos paramos ahí, pero también tengamos en cuenta que se perdió primero el 4%, después el 14% y ahora el 8,5%. ¿Y por qué no se normaliza el ANSES? Sigue siendo intervenido y no está representado los jubilados en el directorio. Y bueno, porque nunca se ha cumplido esa manda constitucional. Es una manda constitucional, igual que en PAMI. Y bueno, igual que en PAMI es legal, pero en la ANSES es constitucional y se debe cumplir. Cuando nosotros hicimos la reforma del FGS, sí le pusimos una participación de los empresarios y los trabajadores, que hasta hoy se sostiene, pero que lamentablemente tiene poco poder porque hacen como siempre, no informan nada, no llaman nunca, no constituyeron hasta hoy la bicameral de control de los fondos del ANSES. Hasta hoy no constituyeron. En los 2 primeros años de Macri la constituyeron, tuvimos una reunión y nunca más se reunió. Y cada vez que venía Peña yo le preguntaba, una vez le pregunté, le pedí que me diera el nombre de una persona que haya ido que haya cumplido la ley de reparación histórica y que haya ido a la justicia, esté homologado su acuerdo con la justicia y que esté cobrando. Y me mandó 12 nombres, 12. Chequeé después los 12 nombres, los 12 cobraban sin la homologación de la justicia. De modo que es un acuerdo de facto, ¿verdad? Claro, ha sido una gran mentira. Inventaron, por ejemplo, trámite abreviado. No tiene facultades discrecionales el presidente de la Nación. No puede hacer trámite abreviado ni no abreviado. Tiene que hacer lo que dice la ley. Y la ley le ordenaba que se hiciera Estos son muy capos en construir mitos, ¿no? Uno de los mitos que construyeron es que había una litigiosidad, una gran crisis de litigiosidad. Hay 6.600.000 jubilaciones. Había menos de 400.000 juicios. Pero el 10%. Menos. Pero además de eso, la cuarta parte siempre termina a favor del ANSES. Esa es la estadística. O sea que había 300.000 reclamos que podrían ser convalidados. Estábamos pagando a 60.000 por año. En 5 años estaba solucionado. En 5 años, chao, cambio y fuera. Hay un libro, de un doctor Lescano y una doctora, no recuerdo el apellido, que afirma que en el año 2014 solo hubo el 2 por 1000 de reclamos. O sea que sobre 320.000 nuevas jubilaciones, solo 7.000 iniciaron un reclamo judicial. 722 iniciaron reclamo judicial. Estaba totalmente controlado, pero ellos hicieron creer, y como todos podemos tener un jubilado que está en juicio, hicieron creer que todos los jubilados
Bueno, crisis de litigiosidad, que todos los jubilados argentinos estaban en juicio. Crisis de litigiosidad había cuando tomamos en el 2002, en el 2003, con Néstor. Ahí había 3,5 millones de jubilados, había 1 millón de juicios y reclamos por los 14 años de inmovilidad jubilatoria. Sí. Por eso, por Norma Pla, que levantaba 450 ya. Ahí había, y esto se fue corrigiendo y no teníamos esa litigiosidad. Con la ley de reparación histórica generaron 500.000 nuevos juicios. Ahora sí hay crisis de litigiosidad y no se puede ni entrar en los juicios de la seguridad social. Esto es así. Sí, sí, es verdad. Pero construyeron un mito. Otro mito que yo hice un trabajo. Casi todos los argentinos están convencidos de que los 12 años de la Cámara de Diputados de la Nación fue escribanía de gobierno. Esto lo cree cualquiera, hasta los propios. Bueno, es mentira. Yo demostré que solo el 20% de las leyes sancionadas en diputados fueron originadas en el Poder Ejecutivo Nacional. El otro 80% fue de diputados o de senadores y la mayoría de la oposición. En cambio, Macri, el primer año, el 40% de las leyes que sancionaron fueron del Poder Ejecutivo y el segundo año el 38%. Ahora son una escribanía mayor de gobierno, pero le hicieron creer a todos los argentinos que lo éramos antes. Y así construyen mitos. La posverdad, lo que dice la posverdad y la agnotología, digo yo, ¿no? Que es lo que estudió el profesor Proctor y que enseñó. Por eso es que Aram Majaronian, un amigo nuestro, el de Telesur, hizo ese libro tan lindo que lo suelo ver yo ahí en la Oestergel, que es El asesinato de la verdad. Asesinan la verdad. Y ahí, a partir de difundir, de muerta la verdad, queda la mentira. La mentira y la ignorancia. Difundiendo la mentira y la ignorancia tienen más poder. Totalmente. Bueno, la verdad que yo venía escuchándolo, lamentablemente pero me queda una, A ver. La última. O dos. Pichetto, presta atención. Va muy dedicada a Pichetto, y voy a usar un poco tu nombre. A los tipos como Pichetto, como Urtubey, como lamentablemente, no sé si Randazzo, pero sí Massa, que quieren establecer quieren hablar con Cristina en un plano de igualdad, ¿no? Y una anécdota de Perón que hoy no sé por qué me recordé, que es muy linda, porque cuando se produce entre la elección, renuncia a Cámpora y se produce la elección y se presenta Perón contra Balbín y Manrique, hay otro nombre. Y en un momento dado, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, aquel periodista gordito, bajito, que también tuvo un hijo periodista. Bueno, un periodista le acerca a Perón el micrófono y le dice: general, le hace preguntas. ¿Roberto Maidana? Roberto Maidana, sí. Y le pregunta el Maidana, que era medio pelado, ¿sí? Y le pregunta a Perón, y le dice: ahí lo desafía a un debate Manrique, el otro candidato presidencial. Y el viejo lo mira y se ríe, se toca así la panza y ¡ja! Dice, me hace acordar a un gallego cuando llegué a España. Me llama y me dice: general, vamos a hacer un kiosco y vamos a vender empanadas de carne y empanadas de pollo. Ah, dice, usted pone las vacas y yo pongo los pollos y las gallinas. Entonces, quieren estar en el lugar o hablarle a la par a Cristina, pero están muy lejos. La distancia que hay entre Cristina y los restantes líderes políticos de Argentina, bueno, ni hablar del presidente, ¿no? Que pobrecito tiene 140 en su vocabulario, tiene solo 140 palabras, de las cuales la mitad, 70, son de fútbol, así que su capacidad de comprensión y de expresión y de transmisión de cosas es muy pequeña, aún disfrazada y aún leyendo Teletuber, pero bueno, pero esta es la realidad. Pichetto y compañía, yo lo escuchaba cuando no pueden con Cristina, entonces ¿qué quieren? Quieren meterla presa. Esto ya lo vivimos nosotros con Perón, con Evita, todos estos escarnios, y está en nosotros que
Pero el único camino es el camino de la unidad, que es el camino a través de un proyecto, y ese proyecto es el modelo argentino del proyecto nacional. La unidad la hacemos en la acción, no en la discusión, pero también con un proyecto y un programa. Con los grandes programas peronistas, los grandes programas sindicales. Yo estuve con Ongaro, estuve cuando aquel pronunciamiento el 1 de mayo, están los pronunciamientos de la de Huerta Grande, las grandes propuestas del peronismo y de los partidos aliados al campo nacional y popular. Ese es el camino de la unidad, y la unidad se hace en la acción, no en la discusión. Juan Carlos Díaz Roy, te agradezco mucho que hayas venido. La verdad nos has dado unas clases sobre yo estuve escuchando la situación de los jubilados en el país y qué es lo que vamos a hacer, cuál es el camino a seguir, que eso es lo que nos tenemos que preocupar desde los que pensamos en el pueblo de verdad. Y otro capítulo, digo, para los chicos, los más jóvenes, y también el hambre que hay en el país, digamos que eso también es un tema Ustedes que vamos a tener que arrastrar. De jubilarse, ya sabemos que no. Y nos vamos a ir, ¿sabes? Un aviso parroquial, ¿me dejas hacer? Sí, señor. A la gente que está saliendo del trabajo, guarda, porque la niña está detenida hace un rato bastante largo, porque hubo una descompensación, y bueno, están esperando el SAME ahí, así que yo lo digo porque lo vi en carne propia, porque estaba sentado y tuve que salir. Así que... creí que te descompensaste vos. No, yo no fui. Y nos vamos con un recuerdo, porque hoy Santiago del Estero está de fiesta. Hoy cumpliría 117 años María Luisa Paz Carabajal, la matriarca de los Carabajal. Y los muchachos, la familia Carabajal, que son todos guitarreros y cantores, son una manifestación, hacen una gran fiesta en el patio de tierra, y le dan de comer a 2.000 personas, empanada, asado. Es una fiesta sensacional. Habría que estar en Santiago. ¿De gallina o de carne? No, de todo hay locro, asado, de todo. Y una fiesta sensacional. Y nos vamos con música, porque Peteco le escribió una canción a la madre que se llama Como pájaros en el aire, como segundo título. En realidad se llama Las madres de mi madre. Las manos de mi madre, sí. Y volvemos mañana a las 18 horas aquí en Ecomedios. Volvemos como todos los días mañana, y que Dios los bendiga a todos. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,